Creo que cuando empecé a escribir encontré mi vocación y tenía 5 años. Estaba escribiendo toda la vida y creo que aunque no me hubiera dedicado de manera profesional a hacerlo, lo habría hecho de igual modo. He intentado parar algunas veces y tener otros trabajos, pero no me han salido bien porque siempre volvía. Pero también he descubierto que es algo orgánico y que uno no puede dedicarse muchas veces a esta profesión si piensa que tiene un horario fijo. Me llamo Esther Martínez Lobato y soy guionista y productora de series de televisión. Y he venido a conversar con Gemma Escudero. Conversar, un podcast de Gemma Escudero. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias por haber venido. Ya te has presentado tú bastante, así que no te hace falta presentación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, después de un pequeño atasco en Madrid, que es parte de la dinámica de esta ciudad, donde nos encanta vivir y sufrirlo, pues genial. Total. Has dicho ya que empezaste a escribir desde bien pequeña, yo lo había leído por ahí. ¿Qué escribe una niña de 5 años? Lo primero que se le pasa por la cabeza, que es lo que tenemos que seguir haciendo cuando tenemos 50, porque creo que la escritura tiene que ser un acto de libertad. Luego pues aprendes técnicas, ¿no? Y hay un montón de herramientas que sí que se pueden aprender y sí que se pueden entender y asimilar para poder usar la escritura como un vehículo de expresión. Pero lo mismo que las reglas de tráfico, ¿no? Y la circulación. Al final tú no estás constantemente pendiente de si giras o no giras la mirada al retrovisor, lo haces de manera inconsciente. Entonces creo que el símil es bastante parecido. Sí que ahora mismo me encuentro un poco preocupada por cómo se están desarrollando algunos sectores de opinión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Toda esta gente que dice que a una mujer solo la puede escribir una mujer, que a un gay solo lo puede escribir un gay, que a una persona de cierta estrato social o económico solo lo pueden entender y escribir esas personas, y creo que es una línea muy controvertida. A mí me preocupa mucho porque creo que limita las capacidades artísticas del ser humano, ¿no? Es como decir que una persona no puede interpretar a otra si no es igual. O sea, tendríamos que coger a gente que tiene enfermedades de cáncer o esquizofrenia para hacer esos papeles, y un actor que no tiene esas enfermedades no podría hacerlo. Entonces me parece muy controvertido por ese lado, por el lado artístico, y luego porque yo también considero que el ser humano tiene mucho en común, sean mujeres, hombres, cisgéneros, de aquí y de allá. Uh-huh. A mí una de las cosas que más me ha llenado el corazón de júbilo ha sido el éxito de La Casa de Papel, por muchos motivos, pero especialmente porque sentir que alguien se conmueve con eso, de una cultura tan sumamente distinta a la mía como personas en Arabia Saudí, pues es fascinante, ¿no? Y conecta el corazón del ser humano y las emociones, que al final creo yo que es de lo que vivimos. Yo creo que puedo tener unas emociones semejantes a las de un hombre, y espero que un hombre pueda tener unas emociones semejantes a las mías. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder escribirlo? Esa es la pregunta. Me parece muy interesante que comente esto. Y vino Víctor Palmero, que interpreta un personaje transexual en La que se avecina. Estuvimos hablando de este tema y es que es cierto, no por ser cis voy a interpretar solo los cis, y no por ser una mujer tengo solamente que escribir a mujeres. Me resulta muy interesante la reflexión, y al final toda la gente de la profesión estamos muy de acuerdo con esto, pero sí es verdad que hay gran parte que defiende que, bueno, ahora con el tema trans y todo esto, que no le quito importancia ni muchísimo menos, pero que un trans debe ser interpretado por un trans, entonces, por esa regla de 3, pues lo que has comentado, sí, en el mundo del arte es muy complicado, en el mundo de las emociones, porque al final nos dedicamos, aunque seamos muy mayores, a jugar, ¿no? Ayer hablaba con una cosa del rodaje y decía alguien, pues es que los actores son como niños. Digo, y es que lo tienen que seguir siendo, porque la profesión que tienen es jugar. Entonces, también creo que no sé yo muy bien hasta qué punto, y en este sentido tengo muchas dudas, no tengo una opinión. No sé hasta qué punto es integrador el hecho de dividir a las personas. O sea, lo que tú has dicho, ¿no? Que una persona cisgénero, transexual o gay solo puede hacer personajes gays, no me parece integrarlo realmente, sobre todo en esto que es el mundo del arte y la cultura. Vamos a retroceder un poco a esos inicios tuyos. ¿En qué momento decides, desde los 5 años empiezas a escribir, pero en qué momento decides que quieres dedicarte a eso de forma profesional?
creo que nunca lo he decidido yo. Creo que siempre me ha buscado a mí la profesión. Cuando yo era pequeñita en el cole, pues había niñas a las que le decían los profesores: se te dan muy bien las matemáticas, a ti se te da muy bien la lengua, a ti se te da muy bien el piano. Y a mí me decían: ay, bonita, ¿y tú cuánta imaginación tienes? Y yo decía: ¿eso para qué leche servirá? O sea, ¿qué hago yo con imaginación en la vida? Esto no... ¿Qué futuro es este? ¿Dónde está la carrera de la imaginación? Y la verdad es que creo que la enseñanza tiene un terreno muy grande que transitar, ¿no? Para que los niños estén bien enfocados y para que no se sientan diferentes aun teniendo virtudes y talentos. Lo que pasa es que no están como metidos en el corralito de las cosas que hay que aprender según ciertas leyes, ¿no? No todos somos iguales y cada uno tiene su manera de ver la vida, y eso es lo enriquecedor. Si nos meten a todos en el mismo cuadradito, poco vamos a poder hacer por el planeta. Y por el mundo de las artes mucho menos, claro. Que al final es lo que pasa, que nos tratan a todos como iguales y Sí. nadie mucha gente no desarrolla las capacidades que tiene porque nos tratan a todos de la misma forma. Claro, se machaca un poco la identidad y eso genera mucha frustración, porque no todos tenemos que ser buenos en matemáticas, que sirve para un montón de cosas. Y que está generalizado que a los padres de todo el mundo les encanta que su hijo saque un 10 en matemáticas, y si saca un 5 en gimnasia les da igual, pero no debería ser así, porque tú ves a un niño pequeño y normalmente sabes lo que se le da bien o mal, pero si le das cogotones en la cabeza y le dices esto no me importa, esto no me importa, esto está mal, pues finalmente él siente que tiene que tapar pues no ya unas cualidades, sino una actitud y lo que hablábamos antes de una opción de género o una opción sexual o cualquier tipo de emoción que pueda tener o creencia. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, a mí me decían lo de la imaginación y yo no sabía muy bien. Y yo creo que uno va dando tumbos, ¿no? Que es muy complicado llegar a una profesión, porque parece que tienes que tenerlo muy claro desde el principio. También todos los medios de comunicación y todas las corrientes sociales te impulsan a que tú sepas muy bien lo que quieres hacer cuando tienes 18 años, y es absolutamente una aberración, ¿no? Solo hay muy pocas personas que tienen un talento innato o unos dones innatos, y esto no sucede. O sea, es algo que sucede al 3% de las personas y los niños, y parece que cuando uno tiene 18 años y no encuentra ese talento, ese don o esa vocación, está perdido y frustrado, porque nos han vendido que eso tiene que ser así, pero es mentira. Y hay gente que no la tiene o que no tiene una vocación definida, o por muchas cosas o por nada en concreto, y a lo mejor su misión en la vida y su felicidad está en hacer otras cosas, como pues dedicarse a su familia o cualquier otro tipo de cosa que no tenga que ver con el mundo laboral. En todo este cúmulo de confusiones yo iba como tomando decisiones a lo loco, supongo que como todo el mundo, ¿no? Como sin conciencia y sin saber qué estaba haciendo. Por una serie de circunstancias acabé estudiando comunicación en Navarra, que bueno, era como la segunda opción, pero a alguien le hacía ilusión, pero hice el examen de acceso y de repente me cogieron y era: jo, si te han cogido tienes que hacerlo. Vale, bien, pues voy para allá. Empecé a hacer pues producción, radio, tal. Y un buen día pues ya no tenía más becas, se me acabaron las becas de todas las cosas que hacía, y puse un currículum en una productora en el que creo que ponía que había hecho alguna clase en la universidad que no pertenecía como las troncales y a tal. Era no me acuerdo cómo se llama, una optativa de esas, Sí. que era de guión de cine, que además nos habíamos apuntado como 4 frikis de allí, porque no estaba como rodada esa asignatura, no era un poco nueva en aquel momento, y alguien lo vio y dijo: pues esta chica de aquí, que se venga a hacer guiones y tal. Y yo: wow, o sea, guiones. Pues vale, voy para allá. Y me pusieron, mi primer trabajo, por así decirlo, de verdad, fue coordinadora de guión de Aladina. Y claro, es otra de las cosas que yo cuento, aparte de que la profesión me ha ido buscando a mí, y a pesar de que pues tienes trabajo un tiempo, luego lo dejas de tener hasta que más o menos te estabilizas en el mercado. También hay épocas de crisis en las que no me he podido despegar del todo de la profesión. Pero creo que bueno, hay que tener cierta libertad, ¿no? para dedicarse a eso, y cierta esperanza, un poco como lo tiene un niño la noche de Navidad, porque
Hay que creer que puede pasar, no que es un mundo imposible. Y si uno siente la necesidad de expresarse y de irse a Madrid, aunque dejé, como en mi caso, Soria, que me decían, pero ¿por qué vas a Madrid? Si aquí en Soria hay radio, aquí conoces gente, es una ciudad muy pequeña, entonces seguro que tu padre conoce a alguien y puedes hacerlo. Y dices, ya, pero yo donde quiero ir es allí. Es como buscar aparcamiento en el centro de Madrid, ¿no? Que dices, mira, deja el coche allí en Moncloa, en el Parque del Oeste, y bajas en metro. Bueno, pero si yo donde quiero ir es a Lonely You, pues voy a intentarlo, porque aunque tarde mucho, seguro que encuentro algún sitio donde aparcar. Qué importante las aspiraciones, porque al final, si no, bueno, que quien no las tiene bien, pero que cuando se tienen hay que intentar realizarlas, porque si no, no te sientes... Sí, de la misma manera que no debemos penalizar a quien no las tiene. Totalmente. O que una persona tiene que ser libre de no gustarle nada para poder realizarse en otras cosas, ¿no? Que son gente que se sale de estas casillas. De la misma manera, si sí que sientes la vocación de algo, yo creo que es imposible que no salga, porque es tu camino, ¿no? O sea, hay que hacer como mucha fuerza y tomar muchas decisiones equivocadas que te aparten de eso. ¿Qué crees que hay que tener para ser una buena guionista? Para ser una buena guionista hay que tener muchas cosas, porque, bueno, vamos a hablar de guión de tele, porque yo creo que el guión de tele ahora mismo ya es casi un estándar que se hace entre muchos. La tele se hace entre muchos, las ideas son de muchas cabezas, todo está mezclado, la autoría es muy relativa, pero a la vez es una cosa muy fascinante porque lo que cuenta a día de hoy es la mirada, tener una mirada única. Entonces yo creo que las personas que tienen mirada única, que tienen un estilo muy marcado, que tú puedes ver una serie en la tele y decir, mira, esto es de tal, y lo sé porque es que lo estoy viendo que es de tal, y equivocarte muy poco. Pues ya vamos sumando, ¿no? Aparte de la generosidad y de no tener un ego descomunal que te impida recibir con alegría las ideas de los demás porque hacen mejor la tuya, pues también tener una mirada única, ¿no? Yo creo que las historias están todas contadas. Lo que es diferente es la mirada de los autores que arrojan sobre ellas, ¿no? Lo que te estimula y lo que hace que tengamos la sensación de estar asistiendo a acontecimientos diferentes o a obras diferentes. También creo que hay que tener mucha resistencia, porque es un trabajo muy duro. Muchas veces yo cuento que un guionista no es una persona que escribe cosas que se le ocurren en las servietas de los bares. Es una persona a la que le dicen, son las 4 de la tarde, mañana a las 8 de la mañana rodamos esta escena, este actor no puede venir porque ha cogido un COVID, tiene que rodarla antes de no sé qué, tienes que sacar este actor y luego que tampoco puede el niño porque el niño ha dicho a la Comunidad de Madrid que no puede rodar más de no sé cuántas horas. Entonces, de estas 4 de la tarde a las 8 de la mañana tienes que escribir la escena. O sea, se te ocurra o no, tengas servilletas o no las tengas, pero hay que hacerlo. Entonces, tienes que tener un aguante emocional muy poderoso. Y también te tienes que conciliar, porque es una profesión en la que tú vives siendo escritora, aunque no estés escribiendo. Te levantas por la mañana, llevas a tu hijo al colegio y estás mirando el mundo, la realidad, las noticias, la historia de alguien. Yo muchas veces me río mucho con compañeros que tengo que cuentan anécdotas de su vida personal y siempre les digo, ¿puedo hacer una película de esto? Porque es fascinante, o sea, tienes que tener la mirada súper abierta a lo que pasa de verdad, porque la realidad es alucinante y nunca creer que a las 8 de la tarde se acaba el guionista, porque, bueno, por diversos motivos es mentira. No solamente desempeña el rol de guionista a día de hoy, sino de productora ejecutiva, de showrunner al final, y de creadora. ¿Cómo conviven esos tres roles que tú desempeñas? ¿Cómo dirías que se compaginan o que...? Pues en mi caso con muchísimo pudor, porque yo todavía siento muchísimo pudor, a pesar de que lleve muchos años escribiendo o en la profesión, yo muchas veces tengo la sensación de cierto intrusismo, ¿no? Sobre todo, bueno, me parece una palabra gigante la de creador que casi me da vergüenza, porque es una palabra como que yo por mi cultura y por mi educación la atribuyo a una cosa muy grande, ¿no? Y muy tremenda. O sea, yo tengo que hacer mi propio trabajo de conciliar esa palabra con lo que realmente hacemos, ¿no? De darle un sentido, porque yo siempre decía, qué maravilla, los médicos, los abogados, los que van a ayudar a niños allí, hacen cosas realmente que son la leche, o los ingenieros que hacen avanzar
el progreso, ¿no? Y que mejoran la vida de la gente. Yo me dedico a escribir chistes aquí, a ver si tienen gracia o no, a contar una historia. Y eso realmente, bueno, poco a poco con los años le voy dando muchísimo más valor, ¿no? He encontrado varias ideas que me hacen conciliarme bien con que lo mío es útil también, ¿no? Entonces, por un lado tengo mucho pudor. Por otro lado, también tengo muchísima cautela, porque la producción ejecutiva consiste, por así decirlo, como un showrunner. Alguien me hizo una entrevista y dijo, ¿qué es el showrunner? ¿El corredor del show? Y dije, exactamente. Es el que lleva los relevos. O sea, estamos desde que se nos ocurre una idea de ¿por qué no hacemos una serie de prostitutas? Hasta que se escribe, se empieza a rodar, estás en el rodaje, hablas con los directores, hablas con los actores, hablas con todos los equipos creativos, te vienen a hacer preguntas como ¿este largo de pelo está bien? ¿Le pongo un pelo un poco más largo? ¿Este flequillo tú crees que va bien con su personalidad? Porque es un personaje que se está ocultando. O sea, hay mucha filosofía detrás de todas las decisiones y yo en la mayoría de los casos lo único que puedo hacer es escuchar a estas personas que son profesionales de su área. O sea, ni mucho menos yo tengo ni el poder, ni la cultura, ni las agallas de saber más que nadie de territorios que no son el mío. Yo puedo decirte muchas cosas acerca de un guión o de un escrito por las que yo crea que están mal, ¿no? Pero cuando me siento con alguien de otro departamento, la mayoría del tiempo lo que hago es escuchar e intentar hacer de catalizador para que la idea no se salga de, como por así decirlo, del límite que le da su forma, ¿no? Que no se nos vaya a la olla y que no estemos contando otra cosa distinta con ninguno de los departamentos, hasta la música, hasta la postproducción y hasta todo. Entonces, es bastante agotador, pero es bastante gratificante porque en mi caso, que lo que tenía de materia de origen era la imaginación, pues no se circunscribe solamente a las letras y a las palabras, que es donde yo me siento cómoda, pero a través de toda esta aventura que me toca ahora, pues aprendo un montón de cosas de gente y puedo arrojar por un lado mi visión creativa y por otro lado mi rigor escrupuloso, porque soy una persona súper cuadriculada, que parece que tengo aquí una plantilla de Excel en la cabeza y si las cosas no están metidas en su sitio me rayo un montón. Pero bueno, creo que para mí es muy gratificante porque es un paso más hacia el aprendizaje de lo que estoy haciendo y lo que me llena la vida y espero que no sea el último. Lo de ser tan cuadriculada a lo mejor debería ser una de las características de un productor ejecutivo. ¿Cuál dirías tú que son las características principales? O, bueno, cuéntanos cuáles son las funciones principales, que queden claras qué hace un productor ejecutivo. Pues un productor ejecutivo creo que tiene que tener una visión súper creativa y muchísima flexibilidad, porque tiene que ser un canal de transmisión fiable entre la génesis de la idea y lo que ve la gente al final. Y creo que de alguna manera te tienes que poner constantemente en dos procesos. Uno, el creativo, qué podemos hacer para que sea rentable. ¿Cómo vamos a hacer la idea para que no sea incoherente con lo que quiere mostrar la serie? Y luego ponerte constantemente en la visión del espectador, que es algo que yo ejercito muchísimo, porque cuando eres escritor te parecen lo que escribes muy interesante y probablemente esté fundamentado en un recuerdo doloroso o bien propio o bien de alguien que has conocido y es algo tremendo y que tiene que ser explicado así porque aquello tiene muchísimo peso emocional para ti. Y luego hago el trabajo de leerlo y constantemente digo, me aburro, ya como fuera del rol creativo y dentro del rol espectador, ¿no? Entonces, en el caso de la televisión, indudablemente tenemos que estar alertas con la función que tenemos en la vida, que es entretener. O sea, en el caso de la televisión y de una televisión comercial como la que yo me dedico, es algo que no puedes perder de vista en ningún momento y creo que también es eso función del productor ejecutivo, porque dentro de las diferentes áreas creativas de una serie, cada uno tendemos a darle mucho valor y mucha importancia a algo que tú sientes como un maquillaje, un peinado, una luz, una interpretación, algo como que tiene mucho peso y creo que yo normalmente soy una pinchaglobos porque llego y digo que me da igual que sienta tu personaje eso, haz no sé qué. Y entonces me miran un poco así como, no es tan raccord, que es el gran letrero de no es tan raccord, está todo el rato. Y a mí Alex me enseñó hace muchos años algo maravilloso que dijo, el raccord es de los que no tienen ideas. Entonces, y tiene totalmente razón, si tú estás pegado a la pantalla de la tele flipando,
del raccord te acordarás después. O sea, cuando hayas dejado de ver el episodio, que dure lo que dure, y estés pegado al sofá, impactado, dirás, no estaba en raccord, pero ostras, cómo me lo he pasado. Entonces vamos a machacar el raccord con ideas. Si no las tienes, pues sí, sigamos el raccord, porque ahí no te vas a equivocar. O sea, lo otro es como salto de trampolín. Si quieres, te subes, y si no, pues no. Pero creo que también me parece una aventura y me parece que si alguien tiene ganas de arriesgar, me parece muy estimulante, ¿no? Que sea libre y que no diga, no, es que como está en un funeral, no se reiría. Y tú dices, perdona, o sea, vete a cualquier funeral, porque la comedia es el desatascador emocional primero del ser humano. Entonces, no me digas que no estoy en raccord. Total. Llevas muchísimo tiempo trabajando en la profesión y has vivido una evolución bastante grande, creo. Has vivido cuando era una serie de prime time, era lo más de lo más, y ahora se escribe para un público muchísimo más concreto, más específico, y para plataformas que aún así pueden hacerse mundialmente conocidos, está visto. Pero ¿cómo has vivido esa evolución? Tú que la has vivido desde dentro. Sí, la verdad es que es súper estimulante, o sea, es alucinante. Yo cuando estaba en la universidad veía en la tele con mis compañeras de piso periodistas y me parecía lo más. O sea, nos quedamos ahí todos los lunes, creo que eran los lunes por la noche, y era un evento. Incluso mucho tiempo después, me acuerdo que ya vivía en Madrid y con amigos, el día que ponían Ally McBeal no quedábamos porque había que ver la tele. ¿Sabes? No se concebía. Y ahora realmente, después de una gran crisis pues, económica, sobre todo, que nos hizo tirar de creatividad y pasar malos momentos los creativos en este país, y salir de ahí con ingenio, llegó como el golpe en la mesa a las plataformas. Y creo que es, por una parte me parece que de alguna manera puede generar una burbuja de contenido, porque yo cuando llego a la oficina y todo el mundo ha visto todo y yo no he visto nada, digo, no sé qué vida lleváis, porque a mí no me da tiempo en la vida hacer todo lo que hago, y además ver 6 o 7 series a la semana no puedo. O sea, no, o yo me estoy equivocando o tenéis mucho tiempo, o veis resúmenes, que también puede pasar, me estáis engañando. Pero bueno, cuanto más haya donde elegir, más libre también es el espíritu del espectador, ¿no? Que muchas veces no encontraba cosas que le estimularan o con las que se sintiera de acuerdo, o que le abrieran ventanas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de hacer series ahora mismo con protagonistas pues transexuales como La Veneno, y contar esas historias, ¿no? Que pongan en la tele personas que han sufrido eso y no son monstruos, ¿no? Y no son objeto de comedia, sino personas con corazón y con alma y con la misma emocionalidad que uno. Creo que es súper importante, porque al final, cuando eres niño, el reflejo donde te miras es la televisión, ¿no? Y si hay un personaje que se parece a ti, ya no te sientes tan ajeno, tan monstruo, tan olvidado, tan friki, ¿para qué sirve la imaginación? No tengo ni idea, salvando lo doloroso que son otras circunstancias, ¿no? Y creo que el papel que ahora tiene la televisión es brutal, porque tengo esa doble cosa entre lo que se puede contar y ofende a todo el mundo, ¿no? Entre el carácter que ha tomado, que todo el mundo opine de lo que cuentas, y que siempre alguien saque que has ofendido a algún colectivo. Yo me siento un poco incómoda con esto, porque creo que me siento incómoda, porque creo que tienen razón. Entonces no sé muy bien cómo llevarlo. Creo que el arte y la expresión tiene que ser libre, pero también creo que hay una responsabilidad brutal con personas que están sufriendo o lo están pasando mal, y tú, que vives en tu mundo de Madrid y en tu casa guay, eres ajeno a ese sufrimiento. Entonces, creo que por una parte hay que intentar seguir tirando de creatividad, pero creo que hay que ser solidario y a través de la televisión poder ayudar a que el mundo mejore, y la vida y la calidad de la gente. Entonces, creo que es un tema que está ahora como muy en ebullición, ¿no? Muy confuso, porque como escritor te sientes, joder, es que ya no voy a poder hacer chistes de lo que me dé la gana, porque me pone la mordaza, ahora no puedo poner un chino en mi serie. Bueno, es que haya chinos que les están pegando palizas por el COVID, vale, entonces, ¿quieres ser responsable de que alguien, porque ve tu serie, haga esto? Yo no, ¿vale? Pero tengo esa doble lucha, porque tampoco quiero ponerme delante de una página
y no saber qué poner por si acaso ofendo a alguien. Entonces, en mi caso ahora mismo estoy súper confusa. Ojalá, si me haces otra entrevista en un año, tenga la respuesta a esto, porque todavía no la tengo. Te la haré. Ahora hablaremos de Alex Pina y de esa mordaza que os he escuchado, he leído hablar a los dos, pero voy a cerrar un poquito lo del tema en el momento en el que estamos de las plataformas y tal. Si tú ahora, si tu carrera empezase de cero ahora, ¿tú qué harías? ¿Qué consideras que sería inteligente hacer? ¿Cómo iría a presentar una serie? ¿A quién? ¿Cómo empezaría? Yo he aprendido una cosa a lo largo de los años, que es que muchas veces te pierdes en las excentricidades y en intentar ser distinto, ¿no? Y en buscar lo más diferente y algo que no se haya hecho. Y es una opción súper válida y súper buena, pero creo que de lo que la gente se enamora y que le perfora el corazón es de los personajes. Y creo que hay que generar mundos ajenos, pero con personajes súper cercanos, súper creíbles y con una emocionalidad absolutamente idéntica a la que tenemos todos. Es muy difícil. Si quieres un caso concreto de la última serie que hemos hecho, por ejemplo, el personaje de Coral en Sky Rojo, es un personaje muy difícil porque es muy difícil con ella generar una empatía. Entonces es extravagante, es un tipo de personaje que tiene unas adicciones de las que no se habla, que tiene una personalidad que se autolacera, que eso de primeras no cae bien, porque alguien que se tira piedras sobre sí mismo es poco empático. Además es prostituta, los motivos que le han llevado a ello no son la pobreza ni nada que se pueda poner en un altar. Entonces es un personaje súper difícil y yo creo que por eso, por una parte es muy estimulante, porque al final yo creo que el ser humano hace falta estimularlo y que piense, no darle todo mascado, pero ese personaje tiene que estar lleno constantemente de inputs de una emocionalidad cercana, o sea, de que cuente lo que le pasó con el marido y de cosas muy pequeñas que tú como espectador quieres salvarlo o que te pongas en su piel y que digas, joder, pobrecilla. Porque si no, creo que tu maravillosa idea loca, rocambolesca, futurista y marciana no puede funcionar si no tiene unos personajes que sean unas anclas rotundas que lo adhieran al espectador, ¿no? Para que no se sienta perdido en el viaje de la historia. Vamos a empezar a hablar un poco de Vancouver, Alex Pina y todo esto. ¿En qué momento lo conoces? ¿Cómo se crea ese tándem que ahora es tan importante y tan conocido y halagado por todo? Bueno, yo creo que son regalos de la vida, ¿no? Yo empecé a trabajar en Los Hombres de Paco cuando Los Hombres de Paco no se había estrenado. Creo que ya van escritos 2 capítulos y medio. Yo entré en el 3. O sea que fue prácticamente en su génesis y yo era alguien pues externo a un equipo que llevaba ya cierto tiempo formado. También había algunos guionistas que venían de Los Serrano, se conocían de la gran familia Globomedia, que era una productora como muy, a pesar de ser muy grande, tenía una filosofía muy familiar y muy de compañerismo, se comía todos juntos en un comedor y todo el mundo se conocía de alguna manera entre sí, ¿no? Las fiestas de empresa favorecían que todo el mundo tuviera ciertos lazos y yo llego allí ajena de una manera que caí allí como un fardo. Y creo que esa serie para mí es muy importante por 2 motivos. Una, porque creo que fue un banco de pruebas de la leche a nivel creativo, porque pudimos hacer de todo, o sea, ciencia ficción, ensoñaciones, musicales, amor, comedia, drama, terror. O sea, tiene todo esa serie. Era muy, muy divertido trabajar ahí porque era la libertad más grande, ¿no? que puedes tener en una serie. Tú estás muy guapo, ¿eh? Yo siempre salgo guapo. Sí. Hola. Hola. Hola, Mariano. Hola, Sarita. Oye, Lucas, ¿tú crees que va a llover? Es que no sé si ponerme chubasquero, las sandalias, no. No es que vaya a llover. Es que van a caer chuzos de punta. Es que va a caer un tormentón, el diluvio universal va a caer. Que tiene una fijación de cojones, vamos. ¿Será posible? Me tiene todo el día mirando al cielo. A ver si llueve o no llueve, el paraguas para adentro, el paraguas para afuera. Mira. Joder. Estaba llena de cosas.
Y luego, por otra parte, para mí es muy importante porque aprendí en ese momento que no sabía escribir y yo ya llevaba como, a ver, esto fue en el año, desde 2005, Los hombres de Paco, pues yo creo que llevaba como 4 o 5 años por allá escribiendo cosas, y como coordinadora, jefa y cosas. Pero yo me doy cuenta que eso que están haciendo ellos no lo sé hacer. Entonces yo me acuerdo que entregaba mis secuencias y las pegaban en un guión, y entonces los productores ejecutivos, que eran Ale Espina y Laura Belloso, tenían un despacho, pero todos los ordenadores, que teníamos aquellos ordenadores tan grandes que ponía la empresa, ya no existen, estaban conectados en red para que todo el mundo pudiera ver, pegar las secuencias y modificar. Entonces yo me iba al despacho de los guionistas y me ponía a mirar y le daba constantemente a refrescar el guión a ver lo que habían cambiado. Entonces me ponía con lo que yo había escrito y lo que habían cambiado y me ponía a estudiar por qué se había cambiado. Creo que de esto hablaba antes en el ejercicio de no ego. Si alguien te cambia un texto no es porque te odie ni porque quiera poner lo suyo. Seguramente tiene algún motivo de alguna clase. Entonces, creo que el ejercicio de intentar saber por qué te lo cambian de una manera súper empática, no lacerándose a uno mismo ni creyendo que da igual porque lo cambian todo, que es algo que pasa mucho en guión, ¿no? Que tú entregas un guión y de ahí al que se rueda cambia todo. Pero es el propio proceso. O sea, si en el guión número 1 no se puede leer una secuencia y decir, no vale, me aburro, que es lo que yo hago todo el rato, tíralo, vamos a volver a empezar. Pero me aburro con lo mío, o sea, no me aburro con lo de un compañero, me aburro con lo mío también cuando lo miras con esa cosa de espectador, ¿no? Entonces yo en ese proceso aprendí mucho, pero de estudiar, o sea, el interés que tiene cada persona en mejorar, pues cada uno lo pone donde quiere, pero si te despojas un poco de este ego y de esta cosa de todo el mundo me odia, lo mío no es bueno, que muchas veces tenemos muchos perfiles así en los artistas, ¿no? Soy extraño, tengo un halo raro, pues no, eres una persona normal y aquí te han corregido una cosa y vamos a ver por qué. O sea, yo soy mucho más práctica en eso. Y gracias a eso pues aprendí mucho. Y creo que, bueno, en los equipos de Alex, otra de las cosas que siempre están es intentar hacer grupos de personas que tengan talentos muy distintos, ¿no? No todos tenemos que tener el mismo talento, no todos los escritores tienen que saber escribir. Ni siquiera yo cuando ahora busco para formar equipos muchas veces digo, alguien tiene un montón de ideas, es un torbellino que dispara 100.000 ideas por segundo y luego no las sabe escribir bien y muchas veces digo, da igual, si esto ya lo escribo yo el sábado, no te preocupes, pero sígueme contando lo que hay en tu cabeza porque me interesa un montón. Entonces, esta capacidad más brillante, hay personas que tienen todas las capacidades, yo creo que Alex es una de esas personas que sabe escribir, sabe dar ideas y sabe ejercer de catalizador en cómo llevarlas a un mundo mejor, ¿no? A una serie para hacerla mejor. No todos tienen ese talento, ni lo tienes que tener ni lo tienes que buscar porque realmente te vas a sentir incómodo. Yo hay muchas veces que ha venido a lo mejor un guionista y ves que alguien a lo largo del tiempo no es bueno en algo, en lo que sea, en comedia, en escribir o en dar ideas, pero luego escribe muy bien, o sea, cada uno en su elemento, o está muy bien en thriller, pero los chistes no. Y yo siempre digo, si tú le vas a exigir a esta persona que haga lo que no tiene el talento para ello, solo le vas a provocar frustración. Entonces, si algo no se te da bien, realmente, y lo intentas, lo puedes aprender, hay cosas que puedes aprender, pero si lo has intentado y no puedes aprenderlo tal, tranquilo, o sea, coge lo que se te da guay y hazlo, porque es maravilloso. Porque a veces lo que se te da guay es lo que yo estoy buscando. Igual yo escribo muy bien, pero tengo muy pocas ideas y necesito el trabajo del otro o al revés. Entonces, esa simbiosis entre los diferentes talentos también es algo que entró en mi vida en esa etapa y que creo que es muy enriquecedor y todavía está en vigor. Esto se puede extrapolar un poco a los actores, lo de las funciones, porque nos empeñamos en querer hacer comedia, querer hacer drama, querer hacerlo todo súper bien, y es como, pues ni todo el mundo vale para la comedia, ni todo el mundo vale para el drama, céntrate en una cosa que va a ser mucho más rico que te centres en eso, pero es verdad que hay un poco de ego ahí de querer abarcarlo todo o de que te exijan todo y tú quieras darlo todo. Seguís trabajando juntos. ¿Y en qué momento nace Vancouver y cómo decides tú sumarte al proyecto? Porque he leído por ahí que
que muchos de los que os sumabais, pues dijisteis hasta aquí con vuestros trabajos, os sumasteis ahí, qué vértigo, ¿no? Súper vértigo, súper vértigo. Bueno, en realidad parte de la sensación de poder tener más control sobre la idea final, ¿no? Creo que, bueno, en el proceso creativo muchas veces se suman por en medio como filtros de personas, muchas veces maravillosos, no digo que no, pero son filtros. Entonces, de alguna manera, aunque sean maravillosas visiones del mundo y de la vida, muchas veces desvirtúan la esencia de lo que tú querías contar al principio. Por eso también lo que decía del showrunner, ¿no? De alguien que realmente lleve como con un látigo, no te salgas de aquí, porque es muy fácil salirse en la creatividad, porque tú coges a un personaje que te encanta y enseguida le das una bola que se ha comido la serie y tú dices, no, pero que esta no es la serie de Romeo o de Moisés, que estamos con unas chicas, ostras, es verdad. Y esto constantemente pasa, y a mí me pasa porque me enamoro de un personaje y de repente tiene un montón de vida en mi cabeza y lo quiero contar todo y alguien tiene que decir, no, que mira, tienes 23 minutos, 8 capítulos, no podemos hacerlo, vale, y volver a carril. Pero en estas visiones también, porque son como filtros que están contratados para eso, ¿no? Para analizar guiones, proponer cosas, yo creo que de alguna manera el pundonor laboral también les lleva a tener siempre algo que decir, ambas cosas, ¿no? Pueden ser cosas con talento o no, que ya no me estoy metiendo en eso y creo que muchas veces ayudan a mejorar la serie, pero no dejan de ser filtro. Entonces, tener que luchar, pelear con cada filtro, asumirlo y asimilarlo cuando tú, a pesar de que sabes que es bueno, crees que te está desviando del foco de lo que tú querías contar, creo que es muy difícil de manejar y muy cansado. Entonces Vancouver surge un poco por estos 5 creativos que fueron Alex, Cristina López Ferraz, Jesús Colmenar, Miguel Amoedo y yo, somos 5, que nos sentamos un buen día en una oficinita, bueno, es una casita que hay en Aravaca, allí en un patio, y dijimos, sin red. Y realmente no teníamos red porque, la Casa de Papel no se había producido y no teníamos nada. De hecho, la Casa de Papel se produjo y se emitió en Antena 3 gracias a la ayuda de muchas de esas personas que antes eran nuestros filtros y ahora eran aliados. Pero no, o sea, la relación cambia. Y cuando finaliza la serie es, entre comillas, un fracaso, ¿no? Porque no hay ninguna puerta extra que haya abierto. Entonces, yo me acuerdo de estar allí sentados de nuevo los 5, ¿no? Después de que, como es esta profesión, cuando acaba un rodaje la gente se va a sus casas, ¿no? Todo este alboroto y esta vida que existe, de repente deja un desierto y un silencio y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ni idea. O sea, era como, ¿cómo vamos a mantener esta gente que está en casa, hay que volverlos a contratar, no tenemos nada? Y empezamos como a coger todos los proyectos que podíamos y necesitábamos para que esa empresa saliera adelante. Dijimos que sí al Embarcadero, que fue una propuesta de Sonia Martínez, en colaboración con Movistar. Sí, o sea, igual esa serie, como fue en ese momento esa propuesta, ahora no la haríamos, pero en aquel momento no había debate, o sea, había que hacerlo. Nos llegó también una carta de Andy Harris, que estaba buscando a alguien en España para que hiciera una serie en Ibiza, y era como sí, y nos dijo, pero ni Alex ni yo hablamos inglés, y era, pero ¿cómo voy a hacer guiones con vosotros? Da igual, pillamos a un tío que traduzca, y todas las reuniones con ellos, reuniones, cenas, fiestas, barbacoas, porque fue una amistad de la leche, incluso un viaje a Ibiza, fueron con gente que sabía hablar inglés y nos traducía y somos amigos, o sea, fue maravilloso. Pero era, sí, por favor, sí, no es inglés, da igual, lo voy a escribir, porque necesitábamos el trabajo. Y luego llega Netflix y compra Casa de Papel. Entonces hubo un año en el que yo llegaba a la oficina y no sabía qué proyecto me iba a tocar hacer, de qué iba a tener que escribir, porque igual llegabas y decías, bueno, voy a hacer el capítulo 3 del Embarcadero. Y llamaba a alguien, que hay un problema en la casa, que no sé qué, ¿te puedes bajar a escribir unas escenas? Sí, ahora bajo. No sé qué, que viene Andy, oye, dejar todo, que vamos a una reunión con Andy de White Lines y todos los equipos de guión aquí, tal, para hablar con él. Y era un poco, bueno, ese caos que te puede explotar la cabeza o puedes decir, venga, con el flow y ya está, porque es lo que hay que hacer. Entonces, después de esa actividad tan intensa, con la llegada a la Casa de Papel, a la que obviamente no íbamos a decir que no, renovar, nos desbordó porque nos desbordaba la vida. Yo acababa de trabajar a las 12 de la noche siempre.
Entonces llegó un momento que dije, mira, yo a las 6 o a las 7 o a la hora que fuera me voy a ver a mi hijo, porque total, como no voy a acabar, yo estoy con él y si en vez de a las 11 acabo a las 12, pues así es la vida. O sea, como esa sí que es la conciliación, ¿no? Como, es lo que tengo que hacer, pero también lo que tengo que hacer es estar con mi hijo. Entonces, pues le veo en medio y ya luego sigo escribiendo. Y esa es la vida que llevamos durante mucho tiempo. Y luego también con Sky Rojo. Entonces, ahora mismo estamos produciendo la 3ª temporada de Sky Rojo y es la primera vez desde que se hizo Vancouver que estamos solo con un proyecto. La primera. ¿Estáis centrados a tope o tenéis otra idea en la cabeza? Estamos a punto de tener otra idea. Claro, hay que pensar en lo siguiente, porque realmente nosotros teníamos idea de parar porque estábamos agotados emocionalmente. Además, por ejemplo, La Casa de Papel que hicimos la temporada 5 antes de verano es una serie que te destruye emocionalmente porque es una serie muy, muy difícil de escribir. Requiere de un montón de creatividad, de energía y de ponerte en los pensamientos y en la identidad de un montón de personajes porque es muy, muy coral, ¿no? Y hacer algo nuevo porque además te estresa mucho, que es algo que mucha gente está esperando, no les quieres decepcionar, ni salir con la primera idea que se te ocurre, sino hacer y aprovechar el vehículo para contar algo, ¿no? Y luego también, al tener 5 temporadas, ya también hay mucha sensación de que el personaje ya está más manejado por otras personas que por ti mismo, ¿no? Es muy fácil en la primera temporada escribir a Denver, un personaje que está totalmente virgen y que ni siquiera has contado cómo se llama, ni de dónde viene, ni nada. Tienes todo por contar. Cuando llevas a cuestas con el personaje contando cosas y retorciendo y no sé qué, llega un momento como de estrés, de ¡ah! Ya no sé qué más decir de este tío, socorro. Y se te va un poco de las manos, entonces todo eso genera un montón de estrés, ¿no? Y acabar ahí por todo lo alto, y yo creo que el final de la 5ª es muy sorprendente y es muy coherente. O sea que por eso hemos llegado a buen término, pero nos fundió. Y no queríamos volver tan pronto, pero por otra parte, lo de antes. Somos una empresa, hay gente contratada, hola, no les puedo tener en casa, entonces, mira, deja tus vacaciones y vente a escribir aquí otra temporada. Y por ese mismo motivo estamos pensando en lo siguiente, por eso y porque nos lo pasamos muy bien haciendo. Vale, vamos terminando, pero te voy a hacer como varias preguntas de cositas que hemos comentado ahora en estas 2 últimas respuestas. Comentábamos antes lo de la mordaza que os ponen a veces. Hay un momento en el que dejáis de tener esa mordaza y de escribir más para la gente y no tanto para lo que están esperando de vosotros. ¿En qué momento pasa esto? Que decís, voy a escribir lo que quiero sin pensar no tanto en lo que el público necesita, que hay que pensarlo, o en lo que el público quiere, pero voy a escribir lo que yo quiero, las ideas que tenemos, vamos a desarrollarlas tal cual son. Pues el momento de clarividencia fue cuando se estrenó una serie que se llamaba Lolita Cabaret y fue, a mi juicio, un fracaso, pero no ya por los índices de audiencia, que también, o cada uno puede entrar a valorar si sí o si no. Para mí fue un fracaso porque es la serie más desvirtuada de su esencia en la que yo he participado, ¿no? Colaborado y firmado. Estaba tan lejos de lo que era la idea original. O sea, aquello era un cabaret canalla que empezaba con un señor que se le había olvidado el coche en no sé dónde porque había salido de una fiesta a las 8 de la mañana puesto hasta arriba y volvía haciendo autostop al cabaret y era un lugar donde se juntaba un montón de gente que estaba más perdida que una cabra en un garaje. Claro, todo eso pasa por un montón de filtros, por aquella cosa que nos ponían unos o nos poníamos nosotros a nosotros mismos de no ofendas a nadie, no eches a nadie de la tele. También era una época de crisis, que todo hay que verlo en su contexto, era una época de un montón de crisis en la ficción, en la tele, era muy difícil hacer una serie, no había dinero, no se podía hacer, nosotros teníamos el privilegio de hacerla y eso te atenaza porque... Ostras, no la puedes cagar, entonces no eches a nadie, no eches a abuelos, no eches a niños, no eches a tal. Esta persona no se puede desnudar, esta persona no puede hacer de drogadicto, esta persona no le puede poner los cuernos a su padre, qué horror, pero bien. Entonces, cuando esta serie terminó, sentimos que habíamos tenido una falta brutal de honestidad con lo que queríamos contar y que eso no podía ser así. Y entonces nos pusimos a mirar por primera vez hacia afuera, porque éramos personas que yo creo que los españoles somos así, miramos siempre hacia adentro, a ver qué hace el vecino, a ver qué hace el otro, qué se lleva, qué hacemos, qué tenemos, qué no, tal. Pero no nos mirábamos como parte del mundo. Todavía no habían llegado las plataformas. Entonces empezamos a ver Breaking Bad, que era algo que triunfaba y mucha gente nos decía, ¿qué estáis mirando de fuera? Si esos son americanos,
Que aquí en España las cosas van de otra manera, que sentimos distinto, que esto no es así, que esto es agresivo, ¿qué tal? Pero con todos esos inputs en la cabeza, alucinados, con los ojos como platos, viendo cómo hacían ficción, cómo desordenaban el tiempo. Y no importaba cómo utilizaban la violencia y cómo seguían siendo, a pesar de una historia muy ajena y muy extrema, personajes profundamente empáticos cuyas emociones identificabas, aunque no compartieras, ¿no? Porque Walter White tampoco me parece una persona que querría sentar a mi mesa en Navidad. Puede que no las compartas, pero sí lo entiendes, ¿no? Y hay momentos incluso que te emociona, hay momentos en los que dices, pobre tío. Vale, pues eso es a donde yo quiero llegar, con una historia un poco más salida del tiesto. Y en aquel momento eran tendencias las series de cárceles. Había varias en Europa y también pues llegaba Orange is the New Black. Y nos planteamos hacer una historia de una cárcel que dio muchísimas vueltas, el detonante, tal, todo, pero una cárcel de mujeres, además, que no surgió con un ánimo feminista ni de dar como visibilidad, ¿no?, a las mujeres. No era el ánimo exacto, o sea, no era una proclama, era una sensación de que eso tenía que ser así, de que era más estimulante a nivel ficción, ¿vale? No queríamos hacer ningún tipo de panfleto feminista, pero sí sentíamos que era mucho más estimulante y que esa historia que ha sido contada de las cárceles, de repente a través del filtro de una mujer, en este caso de varias mujeres de esa vida, pues sí que era estimulante y sí que era distinta. Por eso me refería yo antes a que muchas veces la mirada es lo que te hace que una historia que ha sido 1000 veces contada te sorprenda y te sobrecoja. Entonces elegimos a las mujeres. Entonces, entre que era una serie de violencia, que era una serie con elenco del 97% femenino, que esas mujeres no hacían lo que se supone que eran cosas de mujeres o estaban ubicadas en sus sitios. No, había gente que nos decía, no la verán las mujeres porque es de violencia, no la verán los hombres porque son mujeres, no la verán los niños porque hay mucha violencia y los mayores tampoco porque es muy rápida y agresiva y hay mezclas temporales y no sé qué. Entonces dijimos, guay, vamos a hacer una serie que no vea a nadie. Y ahí dijimos, esa es la que queremos hacer. Y nos esforzamos mucho en pelear y en discurrir una serie que realmente no se casara con nadie sino consigo misma. Y esto es lo que más me ha valido a mí en mi carrera a partir de entonces, que es la honestidad. Elige el camino que quieras, el que quieras. Nos damos la mano y lo hacemos. Por ejemplo, a mí en el caso de Sky Rojo tengo un sabor muy agridulce, ¿no? Porque muchas de las críticas que llegan o de las visiones que llegan o de los peros que se ponen, muchas veces yo me pregunto, ¿y cómo se haría eso? No ser tan agresiva o no ser... no, porque es que aquí os metéis... Es que parece que las mujeres hacen cualquier cosa por dinero y tal. Y como hay un montón de comentarios que limarían la historia, para bien o para mal, muchos de ellos seguramente para bien, pero la limarían. Entonces, muchas veces yo digo, bueno, pues si quieres nos ponemos de acuerdo y hacemos una historia de amor, que yo también tengo muchas ganas de hacerla, porque meterte en el jardín que me he metido yo, ya me gustaría ver alguno, que yo me he equivocado en 1000 cosas y tiene 1000 errores la serie y lo que quieras, pero hemos intentado ser coherentes con algo y coherentes con esa cosa. Entonces yo siempre digo, mira, elige una historia, aunque sea de alguien horrible, o sea, de un asesino en serie, de lo que te dé la gana, y cuéntala guay, cuenta solo esa cosa guay hasta el final, de manera honesta, y no te disperses por el camino, porque el espectador ahora mismo es muy sabio, detecta enseguida cuando le estás vendiendo una moto o cuando un personaje es incoherente o cuando dice, pero si este personaje no es así, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, pues ya hay un guionista que te está intentando vender que no es tan malo. Pues si es malo, es malo. A ver, ¿no? Es su propia identidad. Entonces, somos espectadores de las realidades que se generan en una serie. Vale, ya que estabas con Sky Rojo, te digo, a mí, y creo que es algo que se os ha dicho mucho, como todo vestido de glamour, te he escuchado esta respuesta y como estoy un poco de acuerdo, quiero hablarlo. Que está todo como muy vestido de glamour, toda guapísima, monísima, no sé qué, pero se está dando un mensaje como muy heavy. Uh-huh. ¿Por qué todo vestido de tan bonito? Bueno, esto es una respuesta muy difícil porque yo siento que mucha gente que lo ha criticado tiene mucha razón. O sea, yo no tengo nada contra la gente que critica las obras. De hecho, me parecen muy estimulantes muchas veces si se hacen con respeto y con ideas. O sea, que guay que se genere un debate, ¿no? Nosotros elegimos la propuesta de la belleza para contar la sordidez y esa era nuestra proclama de identidad.
O sea, no tiene que ver con ninguna cosa más que esa, con un ejercicio estético buscado de belleza para contar la sordidez. El 40% de los españoles consume sexo de pago. Es decir, de 10 españoles que veáis por la calle, 4 se van de putas. Casi la mitad de España. Son buenas cifras. No está mal, teniendo en cuenta lo denigrado que está este hábito. Que nos han puesto a parir, joder. Que hasta los clientes tienen que venir a escondidas al club. Imaginaos lo que podríamos llegar a conseguir si estuviera bien visto follarse unas cuantas putas al mes. Si es que hay que dignificar la profesión y defender los derechos y las libertades del consumidor. Exacto. ¿Cómo se mejora la imagen de todo en la sociedad capitalista, Romeo? Con publicidad. Primero, porque es un mundo tan sórdido, tan doloroso, que se acerca más al terror que a cualquier otra cosa. Yo he escuchado historias que te pondrían los pelos de punta y si tú sumas historias que te ponen los pelos de punta, que son sórdidas y que son horribles, a un mundo sórdido y horrible y nos vestimos todos fatal y soy yonki y tengo sin dientes, pues ya hay cierto rechazo y yo ya no quiero ver eso. Entonces buscábamos como una especie de brillo del oropel que muchas veces también son estos clubes que anuncian con preciosos neones como reclamos, como si todo estuviera bien. Y el hecho de que sea un mundo anunciado de manera tan limpia y brillante es lo que hace entrar en la fábula de que todos están de acuerdo en ello, porque es bonito. Y esto es lo que critica la serie. Entonces, yo no sé si es una paja mental mía y nadie lo entiende, que perfectamente, claro que seguro que sí, seguro que alguien lo escucha y dice, pues sí, tía, te has expresado fatal, pues lo siento. Es que de verdad... No tienes que pedir perdón, no me verá. estoy defendiendo de nada, que igual ha salido mal o me he equivocado en tomar esa decisión y no era la mejor. Pero nosotros queríamos alejarnos de la fealdad que implica el mundo ese. Queríamos entrar al espectador como un poco que se fascinara como yo me fascino con cómo puede estar pasando esto cuando subyace esto por debajo. Porque si yo te cuento que es muy malo esto y mira qué malo es, te estoy contando 2 veces lo mismo. Entonces nuestra decisión en aquel momento fue esa. Entiendo perfectamente quien ha dicho que tiene un defecto de forma la serie porque no se puede vestir de glamour una cosa tan sórdida, tan dolorosa y unas decisiones tan aberrantes. Es una manera de contarlo. Tenemos que entender que es una ficción al final. O sea, yo quería hacértelo decir porque lo he leído, porque me ha hecho empatizar un poco con... O sea, un poco no, me ha hecho empatizar con la idea que tiene y tu punto de vista. Y creo que es verdad que la sordidez contada un poco desde una capa más bonita está perfectamente justificado. Entonces quería que lo dijeras pues para que la gente lo escuche, empatice igual y por lo menos se cree ese debate de, hostia, pues, ¿sigo pensando lo que seguía pensando o estoy súper de acuerdo con esto? Sí, no, y a mí me encanta que la gente no piense lo mismo que yo porque es lo único que me estimula en la vida. O sea, yo me presento un guión o una idea o un tal y alguien me dice, muy bien, está muy bien, digo, guay, guay, guay. Y alguien que se queda así con cara y dice, pues a mí no me gusta. Es quien me ayuda, ¿sabes? Digo, joder, pues a la siguiente no voy a hacer esto o intentaré arreglar en la siguiente temporada estas ofensas o estas cagadas que hemos hecho, como porque joder, no somos infalibles ni yo me voy a poner a defender a capa y espada como si me fuera la vida en ello, ¿no? Creo que la ficción tiene que ser libre en ese sentido y es una propuesta que hemos hecho y hemos intentado llevarla con coherencia y honestidad. ¿Que la propuesta es desafortunada? Pues no lo sé. Hay para gente que sí, para gente que no, pero que la gente que no, y a veces dice cosas, a mí me hace pensar y le agradezco porque yo finalmente lo que me estimula en la vida es pensar. Entonces, si algo está bien argumentado, yo me quedo pensando y digo, pues tienes razón, pues igual la siguiente temporada no vamos a caer ahí o no vamos a hacer esto. Porque, no sé, me parece una cosa como de doble dirección. También que te agarres ahí a tu historia y que digas lo he hecho bien, no es mi estilo. Cuando te he contado que antes miraba los guiones para ver por qué me habían corregido, uno se queda pensando, ¿no? Un escritor se queda pensando, ¿qué piensan los demás? ¿Por qué les ha parecido esto? Pues ostras, la he liado, pues yo no quería decir eso, voy a ver si lo hago mejor y nada más. Total, o sea que estoy de acuerdo, me parece coherente. Queda muy poco porque te tienes que ir. La última ya, porque al final publicaremos esto, quedan unos días para que se estrene la segunda temporada, o sea, la última temporada de la última parte final, parte del volumen 5. La parte final de La Casa de Papel. Una sola pregunta te voy a hacer, más que qué esperamos, qué tal, ¿cómo nace la idea de La Casa de Papel? ¿De dónde sacas la inspiración para escribir algo como La Casa de Papel? Os di la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta
esta oferta de trabajo. Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. 5 meses, los 5 meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. ¿Cómo que 5 meses? ¿Estamos locos o qué? Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. Que son 5 meses. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo. Para no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros. Ni vuestros hijos. Pues es una idea que se le ocurre a Alex. De momento nos conocéis y quiero que siga siendo así. No quiero nada de nombres, ni preguntas personales, ni, por supuesto, relaciones personales. Yo creo que, bueno, uno tiene que tener una idea brillante y luego tiene que andamiarla bien, ¿no? O sea, de la idea de hacer el robo del siglo hay miles de películas. Entonces, tengo una idea de hacer un robo, pero en serie que no se ha hecho nunca. Ah, pues ya me va gustando más. Y nos decían, vale, ¿y después del robo qué pasa en la serie? No, es que la serie está en el robo. ¿Pero cuántos capítulos? Todos. Era inconcebible, en aquel momento era como supermarciano. ¿Cómo vais a hacer eso? Bueno, pues con lo que he comentado antes, con personajes que te interese sobre todo cuáles son sus vidas y puedas estar mucho tiempo en sus conversaciones y en sus pensamientos y un trocito de tiempo en el atraco, ¿no? Luego liando la parda en el atraco, pero fundamentalmente intentando conocer a esos personajes, ¿no? Y yo creo que fue una idea muy, muy osada que se pudo hacer pues gracias a que en ese momento confió Antena 3 en el proyecto, porque para la época que era no era una serie fácil, o sea, no era una serie tampoco que tuvieras en la cabeza que iba a ser un éxito rotundo en aquel momento. De hecho no lo fue. Ahora parece que sí, que como no, que era evidente que tenía que serlo, pero en aquel momento no lo fue y tampoco era raro que no lo fuera, porque era una idea un poco extravagante, ¿no? Pero yo creo que La Casa de Papel ha hablado eso de emociones de personajes muy diversos que se han conectado muy bien con emociones de gente de carne y hueso a lo largo y ancho del planeta. Entonces, más allá de los 4 o 5 que han salido por ahí abanderando La Casa de Papel para hacer sus propios robos, espero que nadie abandere el juego del calamar para hacer lo mismo. Más allá de eso, lo que se ha enamorado la gente es de los personajes. Entonces, pues la idea de Casa de Papel surge de Alex. Toda la creatividad de hacer el dinero, todo lo esencial que tiene la serie y luego todo el andamiaje emocional, la construcción de los personajes, ya sí perteneció a más guionistas y pudimos colaborar en eso, ¿no? Vale, la última pregunta que tenía, ya me la has contestado antes, que era que si después de todo esto ahora toca un luto y asimilar todo esto, o si ya estáis sumergidos en otra idea, ya me lo has dicho antes. Sí, nos rondan ideas, siempre te rondan ideas. Yo siempre digo, estoy copiando la vida de la gente porque me parece alucinante. O sea, me parece alucinante y al final tocan cosas como muy profundas. El otro día tengo unos amigos, una pareja gays que ha tenido un hijo por gestación subrogada y parte de sus amigas les han dejado de hablar. Que digo, pero a ver qué pasa aquí. Sí, porque tráfico de niños para aquí y para allí. Y yo no, pues me pasa lo mismo con todo lo que he dicho, que no tengo una idea muy clara para abanderar nada, pero me fascina un poco la radicalidad. Lo radical y los derroteros y los debates que hay ahora en el mundo. Me parecen muy estimulantes porque me resultan muy ajenos en cuanto a que no tengo una idea acerca de ellos. Entonces, todo lo que me cuentan me parece súper estimulante a nivel de contar una historia, ¿no? Y de abrir debate y de ponerlo en una pantalla y que la gente lo vea y que se identifique con unos y con otros. Por eso hablo no estoy ni de un bando ni del otro, pero me parece fascinante muchísimas cosas que a día de hoy son como normales de la vida corriente de la gente, que le pasan a una persona cualquiera, a una pareja cualquiera, pero que suponen un cambio radical en la manera de sentir y de pensar de la sociedad. Y creo que
que está el terreno abonado en la realidad para poder sacar muchas píldoras Total. con las que se puede construir una ficción. Pues nada, tú sigue construyendo que nosotros seguiremos viéndolo. Voy a pasarte en un momento la lista esta de personas de los contactos y si ves alguna guay y ahora hablamos fuera de micro, no decimos nada, lo mira, nos despedimos y ya está. Tú estás aquí relacionada con, lo puedes coger si quieres, está tu nombre por ahí, está relacionada con gente que creo que aportaría al formato. Los que están en amarillo ya han venido, bueno, ella lo está viendo, ahora hablaremos. Muchísimas gracias por haber venido y nada, bienvenida dentro de un año para que me cuentéis cómo está entonces. A ver si he aclarado mi mente con algo. Ya vengo más radical defendiendo alguna cosa en concreto y no esta dispersión que me caracteriza. Muchas gracias. A ti. Gracias Esther Martínez Lobato por venir a conversar. Gracias por sentarte con nosotros y contarnos tu historia. Gracias también a Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media por producir este podcast. Y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que tú luego te puedas hacer una idea de lo que vivimos grabando. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. Gracias también al Espacio Universe del Hotel Olillo de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te recuerdo que puedes compartir, mencionarme o contarme qué te ha parecido en mi Instagram, Gema Escudero. Te espero en el siguiente. Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.